Durante varios años, he trabajado en un edificio de oficinas en el centro de la ciudad. Es una empresa de noticias y periodismo en línea, y yo soy uno de los desarrolladores web. Mi trabajo generalmente consiste en asegurarme de que todos los artículos se publiquen correctamente en el sitio web y de que el sitio funcione sin problemas y se mantenga activo las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Ahora bien, usualmente teníamos un trabajador nocturno, pero había renunciado recientemente, así que la empresa me obligó a cubrir su puesto hasta que pudieran encontrar a alguien más. Al principio, no me importó. Quiero decir, ¿qué tan malo podría ser? Pero aprendí bastante rápido que era horrible. Yo era el único en el edificio trabajando durante la noche. No tenía con quién hablar y realmente nada que hacer. Simplemente tenía que sentarme allí, solo, en una enorme oficina vacía. Esa noche, tuve la suerte de tener un pequeño proyecto que hacer. No era mucho, solo añadir una página al sitio web, pero mantuvo mi mente ocupada durante una hora. Sin embargo, una vez que terminé, volví a estar sentado y esperando. Finalmente, me levanté, preparé una taza de café y decidí dar un paseo por el edificio. Nunca antes había explorado ninguno de los otros pisos o habitaciones, así que estaba aburrido y curioso a la vez. Entré en la escalera y subí hasta el último piso. Todas las luces estaban apagadas, excepto la del pasillo. Caminé por el pasillo y miré casualmente algunas habitaciones, pero no había nada interesante, así que comencé a regresar a la escalera. Pero entonces, un sonido vino de debajo de mí. Era una puerta que se abría con un chirrido, o al menos sonaba exactamente así. Sabía que no había nadie más en el edificio conmigo, así que un escalofrío recorrió mi cuerpo. Sin embargo, rápidamente me calmé y pensé que probablemente solo era una tubería en las paredes o el edificio haciendo algún otro ruido. Regresé al tercer piso y comencé a caminar por el pasillo hacia mi habitación, pero algo llamó mi atención. Una puerta de una de las otras habitaciones estaba abierta. No sé por qué, pero sentí que recordaba que todas las puertas estaban cerradas. No sabía si mi cerebro me estaba jugando una mala pasada o qué, pero por alguna razón, simplemente sabía que esa puerta estaba cerrada. Me acerqué y miré dentro de la habitación. Era una oficina grande, como la mía, con filas de cubículos en el medio. Todas las luces estaban apagadas, así que solo la delgada línea de luz del pasillo se filtraba en la habitación. «Hola, ¿hay alguien ahí?», grité, pero mi voz resonó en la habitación vacía sin respuesta. Otro escalofrío me recorrió y cerré la puerta, luego volví a mi oficina y me senté en mi escritorio. Me bebí el café de un trago y me froté los ojos, tratando de aclararme. Miré la hora y eran un poco más de las 2 de la madrugada, así que solo me quedaban unas pocas horas más. Terminé revisando mis correos electrónicos y perdí otros 10 minutos antes de escucharlo de nuevo. Ese mismo sonido exacto. Esta vez, notablemente proveniente de algún lugar en mi piso. Me levanté y, con el corazón acelerado ahora, me apresuré hacia la puerta que daba al pasillo. La abrí y miré hacia afuera. Esa misma puerta al otro lado del pasillo ahora estaba abierta de nuevo. Sentí que se me apretaba el estómago y mi cuerpo se entumecía. Algo estaba seriamente mal ahora. Decidí que no había mejor momento para irme que en ese preciso instante, ya que no iba a arriesgarme a mirar alrededor de nuevo. Salí al pasillo y comencé a apresurarme hacia las escaleras. Mientras lo hacía, escuché un paso detrás de mí. Rápidamente miré hacia atrás. Había una mujer de pie en el pasillo, no lejos de la oficina de la que acababa de salir. Parecía desaliñada, con el pelo largo y oscuro enredado y los ojos muy abiertos, lo que la hacía parecer completamente loca. Corrí hacia las escaleras y continué hasta el piso de abajo. Escuché sus pasos detrás de los míos por un segundo, pero luego pareció que dejó de perseguirme. Llamé a la policía una vez que me sentí seguro. Lo increíble es que tenía visión de la puerta trasera y la cámara del pasillo principal podía ver la puerta principal. Pero cuando apareció la policía, no pudieron encontrarla dentro del edificio. Ninguna de las puertas estaba abierta o rota tampoco, así que cómo entró o salió es un misterio. Durante las siguientes 2 semanas, la compañía contrató a un guardia de seguridad nocturno, pero yo seguía aterrorizado. Cada noche miraba constantemente por encima del hombro, pensando que esa mujer podría haberse colado de nuevo. Y sin más información sobre ella, no se sabe qué intentaba hacer.
Esto sucedió hace unos años. Saltaba de un trabajo a otro, luchando por encontrar algo que pagara lo suficientemente bien como para poder vivir. Me encontré trabajando como guardia de seguridad para un gran almacén. Cuando me contrataron, quedó bastante claro que nunca antes habían tenido un guardia de seguridad. Básicamente, me dijeron que solo necesitaba caminar por el perímetro y asegurarme de que nadie entrara o robara algo. Unos días después de ser contratado, uno de los empleados me dijo que recientemente había habido un par de robos durante la noche, así que esa era toda la razón para contratarme. Probablemente debería haberme preocupado más de lo que estaba, pero, sinceramente, pensé que probablemente era solo porque no había nadie en el edificio durante la noche, así que ahora que estaba allí, con suerte no sería un problema. Los primeros 2 meses estuvieron bien. No pasó nada en absoluto. Nunca vi a nadie acercarse al edificio en las cámaras ni tuve ningún encuentro. Teniendo en cuenta el sueldo y la falta de trabajo que tenía que hacer, era el dinero más fácil de mi vida. Luego, en una noche típica, llegué a las 11 y me aseguré de que todos los empleados y el personal se hubieran ido. Luego di una vuelta y cerré todo el lugar. Después fui a la oficina de seguridad y verifiqué 2 veces que las cámaras funcionaran correctamente y que no hubiera alertas. Pero rápidamente noté que había una señal en una de las puertas. Esto significaba que no estaba cerrada o bloqueada correctamente. Sin embargo, acababa de dar una vuelta y cerrar y bloquear todas las puertas, así que estaba razonablemente confundido. Me levanté y caminé por el almacén hasta el otro lado, donde estaba la supuesta puerta sin cerrar. Todavía estaba cerrada y el cerrojo parecía estar en su lugar, pero después de un par de intentos, se abrió de golpe. Ahora estaba realmente confundido. Miré afuera por si acaso. Toda el área alrededor del almacén eran campos vacíos, y por lo que podía ver, no había nadie afuera. Luego dirigí mi atención a la puerta. Probé el cerrojo y parecía estar bien, pero la puerta aún se abría después de un par de intentos. Entonces miré la muesca en la puerta en la que se deslizaba el cerrojo. Inmediatamente encontré algo extraño. Había un pequeño trozo de madera dentro del agujero. La forma en que estaba atascado allí, era muy obvio que alguien lo había puesto a propósito para evitar que el cerrojo se cerrara por completo. Habiendo estado de servicio la noche anterior y sin ver ninguna alerta, esto tenía que haberse hecho recientemente también. Lo saqué y me aseguré de que la puerta estuviera bien cerrada esta vez. Luego comencé a regresar a la oficina de seguridad para revisar las cámaras. No estaba seguro de si tal vez un empleado lo había hecho más temprano ese día por alguna razón o si era otra persona, pero mientras caminaba de regreso, una sensación de inquietud me invadió y recordé los robos de los que me habían advertido. Todo el almacén estaba silencioso y oscuro, con solo las tenues luces de ahorro de energía encendidas, lo que no ayudó a que me sintiera mejor. Doblé la esquina, a punto de llegar a la oficina, cuando vi algo moverse junto a uno de los estantes de almacenamiento. Apenas podía ver nada, pero distinguí la forma de lo que creo que era la cabeza de alguien asomándose por una de las cajas. Rápidamente comencé a caminar de nuevo, tratando de fingir que no los había visto. Llegué a la oficina y cerré la puerta con llave, luego usé inmediatamente el teléfono para notificar a la policía. Mi voz temblaba, ya que estaba completamente aterrorizado. Luego colgué el teléfono y volví a iniciar sesión en el sistema de seguridad. Miré cada una de las transmisiones en vivo hasta que llegué a la del pasillo en el que estaba. Casi salté físicamente de mi asiento cuando vi las imágenes. Había un hombre parado justo al otro lado de la puerta. La vista desde la cámara era lejana, pero no había duda de que sostenía un arma en la mano. Parecía quizás un cuchillo grande o incluso una pistola pequeña. Me quedé sentado allí, con miedo, entrando en pánico durante todo el tiempo que esperé, pensando que este tipo podría disparar a la cerradura de la puerta o algo así. Sin embargo, después de unos minutos, retrocedió. Lo seguí por las cámaras mientras iba al otro lado del almacén y salía por la puerta que acababa de reparar. Luego corrió hacia los campos detrás del almacén. La empresa y la policía trabajaron juntas para hacer una investigación, pero nunca surgió nada de ella. Por supuesto, renuncié no mucho después y pasé a un trabajo mucho menos estresante. Hasta el día de hoy, no sé por qué ese hombre entró o qué quería. Trabajo en una pequeña tienda minorista. No debería sorprender a nadie escuchar que la odio. El trabajo, los clientes, incluso algunos de los compañeros de trabajo.
Pero es mi primer trabajo y realmente el único que pude conseguir sin experiencia. Durante las vacaciones de invierno, mi escuela estuvo cerrada por 3 semanas, lo que significaba que no estaba obligado a trabajar solo en los turnos de cierre. Hablé con mi gerente, quien dijo que podía tomar algunos turnos nocturnos si quería. Acepté con gusto, sabiendo que no tendría que tratar con clientes y que podría trabajar a mi propio ritmo. Conocí al gerente de la noche, Chris, y cuando llegué para mi primera noche, me mostró lo que tenía que hacer y me dejó hacerlo. Éramos solo nosotros dos, trabajando en extremos opuestos de la tienda. Sin embargo, al ser de noche, fue muy agradable trabajar en paz e incluso escuchar música mientras lo hacía. Pero solo tomó un par de horas para que la diversión se desvaneciera. En realidad, me estaba aburriendo mucho e incluso un poco somnoliento al no hablar con una sola persona. Eran poco más de la 1 de la madrugada, así que le hice saber a Chris que iba a tomar mis 15 minutos. Cogí mi almuerzo de la nevera en la sala de descanso, luego salí del edificio y me senté en mi coche. Devoré mi comida, con la esperanza de tener 10 minutos para una siesta rápida, pero antes de cerrar los ojos, noté a alguien de pie junto al edificio. Todo el estacionamiento estaba vacío y oscuro, con solo las luces del interior de la tienda encendidas, así que no había razón para que nadie estuviera aquí. El tipo estaba mirando por las ventanas como si estuviera tratando de ver adentro. Era tan extraño que sentí que tenía que mantenerme despierto para vigilar al tipo. Parecía un tipo bastante alto, con el pelo corto, que llevaba una chaqueta de cuero oscura y unas botas viejas. Lo observé durante el resto de mi descanso, unos 10 minutos completos, y el tipo todavía estaba afuera y solo miraba por las ventanas de nuestra tienda. Teniendo que volver a fichar, salí y comencé a caminar hacia las puertas principales. Caminaba rápido, con la esperanza de pasar desapercibido sin que el tipo tuviera la oportunidad de detenerme, pero antes de que llegara a la mitad del estacionamiento, se dio la vuelta y me miró. Sus ojos estaban muertos e insomnes, y tenía una cara inexpresiva. Seguí caminando, tratando de llegar a la puerta, pero el tipo inmediatamente comenzó a caminar hacia mí. Estaba tal vez a 10 pies de distancia cuando me acerqué y comencé a desbloquear la puerta, y me llamó mientras me apresuraba a entrar y cerraba con llave detrás de mí. Simplemente lo ignoré por un presentimiento de que no tramaba nada bueno. Tal vez fue duro de mi parte no ver al menos lo que quería, pero en ese momento simplemente tuve un muy mal presentimiento sobre él. Me dirigí a la parte de atrás para usar el baño, luego volví al área de ventas unos minutos después. Quería volver al trabajo, pero sentí la tentación de revisar las ventanas delanteras y ver si el tipo todavía andaba merodeando por ahí. Así que me acerqué al frente, esperando ver sus ojos espeluznantes mirando a través de la ventana. Pero no estaba allí. Ni siquiera en ningún lugar del estacionamiento. Supuse que se había ido para siempre. Así que volví al pasillo en el que estaba trabajando. Pasaron otros pocos minutos. Probablemente era la 1:30 para entonces, cuando de repente sonó la alarma en todo el edificio. Supe exactamente qué era de inmediato. Era la puerta trasera que estaba en el área de almacenamiento del edificio. A veces, los gerentes tiraban cosas al contenedor de basura de atrás y accidentalmente activaban la alarma, pero con solo Chris trabajando, parecía muy poco probable. Comencé a dirigirme a la parte trasera de la tienda, pero cuanto más me acercaba a las puertas de la sala de almacenamiento, más crecía el mal presentimiento dentro de mí. Si fuera Chris, seguramente ya habría apagado la alarma. Entonces llegué a la parte de atrás y, justo antes de entrar, escuché un montón de golpes provenientes del otro lado. Rápidamente abrí la puerta de un empujón y el sonido cesó. Al final del gran pasillo, podía ver la puerta trasera abierta de par en par, y no había ni rastro de Chris por ninguna parte. «¡Chris!», grité. No respondió. En cambio, un momento después, una cabeza se asomó por la esquina en el otro extremo del pasillo. Reconocí la mirada espeluznante y muerta de ese hombre de inmediato y sentí que todo mi cuerpo se tensaba. Después de dudar, volví por donde había venido, sin detenerme por nada hasta que salí y me metí en mi coche. Llamé al 911 y fue entonces cuando me di cuenta de que todavía no tenía idea de dónde estaba Chris. Los policías llegaron rápido, entraron corriendo al edificio y registraron todo el lugar. Afortunadamente, encontraron a Chris ileso. Se había encerrado en la oficina del gerente después de que el tipo entrara y lo persiguiera.
También explicó los ruidos de golpes que escuché, diciendo que el hombre estaba golpeando la puerta de la oficina y tratando de derribarla. El tipo se escapó tan pronto como yo lo hice, así que se fue antes de que los policías pudieran llegar a él. Tenemos una imagen borrosa de su rostro de las cámaras de seguridad impresa y colgada en la pared trasera, para que otros empleados puedan estar atentos a él. Por lo que sabemos, no ha regresado y no se sabe qué intentaba hacer esa noche. Simplemente tengo suerte de que mi instinto funcionara bien esa noche.